Entrevista matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Les saluda Gregorio Rojas. Aquí estamos como todos los días, comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio David Vitar. Él es abogado, analista de temas políticos e internacionales, expresidente de la Comunidad Judía de Venezuela y es expresidente del Congreso Judío Latinoamericano. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, agradecido. Doctor Vitar, ¿qué ha motivado la promulgación de la ley para los sefardíes originarios de España? Sí, es importante saber la historia. Los judíos están en la península ibérica desde el siglo II, antes inclusive de que España fuera España. Han visto pasar a todas las personas que han habitado, los tartesos, los celtas, las colonias griegas, los fenicios, los romanos, etcétera, etcétera. Quiere decir que los judíos desde el siglo II han permanecido ininterrumpidamente como ninguna otra población en la península ibérica. De hecho, en la Biblia, en el libro de Ezequiel, se habla del puerto de Tarsis, que es el puerto de Cádiz. O sea, que hubo intercambios en los libros del rey Salomón, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Hay una expulsión de los judíos de España en 1492 por los reyes católicos y una parte importante de la población española, que representaba aproximadamente un 20% de la población, que es mucho, que habitaban toda la península ibérica y que tenían tanta influencia a nivel de la corona y en todas las actividades, en la medicina, en el campo de la ciencia, en la industria de la época, en el comercio, etcétera. Tuvieron que salir de España, en su mayoría tuvieron que salir de España y otros fueron obligados por la Inquisición a convertirse y una pequeña parte se quedó profesando la fe de manera clandestina. Esos judíos salen de España, en principio van a Portugal. Lo que ocurre es que 2 años después los reyes en Portugal repican el mismo decreto y también expulsan a los judíos y ahí una parte de los judíos se van a lo que es los países árabes, Medio Oriente, se van a Holanda, de Holanda llegan a América a través de Curazao y el Imperio Otomano jugó un papel importantísimo porque sabía que venía gente muy preparada y aprovechó para que así resurgiera efectivamente en esos países una prosperidad bien interesante. De ahí en adelante hasta los judíos vuelven en las épocas modernas, pero oficialmente no es hasta 1900 más o menos que una persona, un político español llamado Ángel Pulido, en un viaje por el Danubio, se da cuenta que existen unas personas que hablan un español muy extraño, que era el ladino, y este hombre empieza toda una campaña para oficializar el regreso de los judíos a España. Es entonces cuando el dictador Primo de Rivera, en el año 1929, genera un primer decreto y de ahí en adelante hasta las épocas modernas, gracias a la intervención de Su Majestad de los Reyes en su momento determinado y del gobierno de España, se consigue una ley que es la ley que otorga la nacionalidad a los judíos sefaradíes que fueron expulsados de España. De ahí empieza un proceso, se hace una ley. Previa a esta ley había unas cartas de naturaleza donde muchos judíos entraban a través de una gracia del gobierno. Antes de la ley del 2015 se empujaron aproximadamente unas 8 o 10 mil nacionalidades, de las cuales 4.000 o 5.000 afectaron a Venezuela, pero sin embargo la ley esta entra en vigencia en el año 2015 y es una ley que efectivamente no es solo para las personas que profesan la fe judía, sino para aquellas personas que fueron descendientes de los expulsados. Por eso es que vemos que hay muchos Gómez, Salas, Franco, Jiménez, etcétera, etcétera, que han aplicado a esta ley. Esa es más o menos la historia de lo que ha ocurrido y cómo llega la ley a España en este momento. Doctor, ¿por qué en este momento y qué beneficios incorpora esta ley? Bueno, la ley lo que te da la posibilidad de convertirte en un nacional español, equiparando los mismos derechos que si has nacido en España y reconociendo este fraude y esta historia tan desagradable que fue la expulsión. Es una ley que realmente es la única prácticamente en el mundo, porque ni siquiera los alemanes lo hicieron después de la Guerra Mundial,
que pide un perdón. Inclusive Su Majestad el Rey en su momento, el Rey Don Juan Carlos, en su visita a una sinagoga en los años 90, pide perdón y dice que bienvenidos a su patria y que cuánto os hemos echado de menos. Doctor, ¿cómo es el proceso hacia la obtención del pasaporte español? Hay mucha gente en Venezuela que está yendo a los consulados de España, está realizando cada uno de los pasos que tienen ascendencia hispana. ¿Cómo es el proceso para la obtención? Sí, mira, la ley realmente, los que hemos podido participar desde 2013, porque la ley es de 2015, que hemos participado, hemos ido a hablar con todas las fracciones parlamentarias en el Congreso español. Es una ley que realmente tiene muchos vacíos, es una ley que es muy complicada, muy difícil y muy costosa, pero sin embargo, en su momento el ministro Alberto Ruiz Gallardón, que era ministro de Justicia para ese entonces, nos explicó que era mejor sacar la ley así de esta manera, porque de lo contrario iba a ser muy difícil y que esto era algo que estaba pendiente para el gobierno español y había que sacarlo así. Esta ley, a pesar de ser complicada, le da el beneficio, le da la autoridad al notario público español para que él valore todos los documentos que están establecidos en la ley, como quiere decir tu genealogía, un estudio de apellidos, tu partida de nacimiento, tu certificado de antecedentes penales, y a otros requisitos relacionados con tu identidad que tú los tienes que presentar al notario español, junto obviamente con una vinculación con España, que puede ser tener un familiar español, estar inscrito en un equipo de fútbol, promover la cultura judeo-sefaradí, alguna donación a algún museo de España o alguna comunidad judía de España, y era el notario, o es el notario que por ley es el que dice, usted ya puede venir a firmar porque para mí están dados los supuestos para que usted sea español. Posteriormente a esto, la persona viajaba, acudía al notario una vez que había sido citado y en ese momento el notario enviaba tu expediente a través de una plataforma creada por el Ministerio de Justicia a la dirección que actualmente es la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, antiguamente era la Dirección del Registro y Notariado. Y en esa dirección del Ministerio de Justicia, lo único que tenían que verificar con las autoridades de la Policía Española eran tus antecedentes penales, que eras una persona correcta, que no hayas falsificado una partida de nacimiento, que no hayas inventado un acta de bautismo y listo. La ley en ningún momento te decía que tú tenías que ser familia de una persona Cohen, Vitán, Bengio, Benzaquén o aquellos apellidos más conocidos sefaradíes. Con tú demostrar que tu apellido había sido utilizado por aquellos judíos que fueron expulsados de España y tener tus documentos en regla, obviamente si tenías una genealogía como lo tienen las familias Capriles, las familias Senior, Franco, etcétera, era muchísimo mejor, pero era suficiente. En ese sentido se empezaron a conceder una gran cantidad de nacionalidades hasta tiempos recientes. Doctor, ¿cuál es la vigencia? ¿Cuál es el periodo de vigencia de la ley? Bueno, la ley empieza en el 2015, tuvo su plazo de vigencia hasta el 2019-2020, pero hay una prórroga por todo lo que ha ocurrido, porque los notarios había muchas solicitudes, los notarios no estaban totalmente capacitados para atender a tanta gente, las dificultades en algunos países como de América Latina para poder sacar una apostilla, sacar unos antecedentes penales, etcétera. Y después vino el tema de la pandemia del COVID y el gobierno español decidió dar una prórroga hasta septiembre de 2021. Sin embargo, se entiende que aquellas personas que hayan tenido sus solicitudes presentadas hasta el año 2019 y no hayan podido ir por distintas circunstancias, porque en este momento, por ejemplo, España está cerrada para personas no nacionales o personas que no cumplan con ciertos requisitos de ciertas vacunas, etcétera, etcétera, yo creo que se va a dar una prórroga, por lo menos un plazo de un año más para esto. Y en todo esto, ¿qué situación se presenta con las denegatorias? ¿Por qué se ha generado tanto ruido en torno a esto? Bueno, eso es sumamente interesante. Para que tú tengas una idea, y creo que te he podido aportar algunos datos, hasta la fecha presente hay 55.000 solicitudes aproximadamente que están recibidas en la dirección del Ministerio de Justicia. Quiere decir que personas que han firmado ante notarios. Hay unas 150.000 más de personas que se inscribieron, que yo creo que eso al vencerse el plazo se inscribió medio mundo a esto, pero personas que no aplican. Sin embargo, de esas 55.000, solo exclusivamente 27.000 han sido concedidas. De esto podemos decir que Venezuela tiene 12.000 solicitudes, de las cuales solamente
4.000 han sido concedidas. El país en América Latina que más ha tenido solicitudes es México, y bueno, después están otros países como Argentina y países de Sudamérica. Sin embargo, hasta este año, hasta el año pasado, iban bien el ritmo de concesión de nacionalidades. Sin embargo, hay una nueva directora en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia español, que está haciendo una interpretación de la ley desde mi punto de vista y de grandes abogados y constitucionalistas y conocedores del derecho y ex magistrados de extranjería española, es incorrecta, porque a través de circulares esta directora está cambiando la ley, cosa que es una aberración jurídica y cosa que es realmente un tema complicado y muy triste para los españoles, y yo como español en primera persona lo puedo decir que realmente me horroriza que esto ocurra en un país de primer mundo como es España. Entonces esta mujer en este momento dice que la competencia que tienen los notarios no es una competencia que no es absoluta, y dice que no es suficiente entonces que usted haya presentado un estudio de apellidos que dice que su apellido realmente fue utilizado por los judíos expulsados de España, desacredita a instituciones judías importantísimas, como comunidades judías alrededor del mundo, como el Museo de la Diáspora de Israel, como la Federación Sefaradí Mundial, la Federación Sefaradí Latinoamericana, el Museo del Holocausto de Yad Vashem, etcétera, etcétera. Entonces dice que todo esto ya no sirve, que lo que está escrito en la ley no es, y que ella a través de esta circular dice qué es lo que tiene que hacer, y por eso empiezan a salir una gran cantidad de negaciones. Doctor, nos queda poco tiempo, nos queda cuestión de 2 minutos. Quiero repasar algunos puntos muy rápidamente. Ante todo lo que usted ha mencionado, ¿se han hecho contactos con las autoridades del gobierno del Reino de España? Correcto, el presidente de la comunidad sefaradí judía de Venezuela, Edgar Benaim, y mi persona nos reunimos con esta directora, le hicimos saber nuestro malestar y lo que es nuestra posición, y realmente estamos en este momento al más alto nivel y en el alto gobierno de España para tener también una reunión con el propio gobierno. Estamos también pidiendo la intervención del expresidente Rodríguez Zapatero, quien conoce de esta ley, quien ha patrocinado también esta ley, y esperamos que así suceda. El consejo que yo doy para todas aquellas personas que han gastado y han invertido dinero en abogados, etcétera, y que les ha llegado la negativa, en principio, que no retiren del consulado, no retirar del consulado, hasta no tener sus argumentos y su estrategia jurídica, la decisión de negativa. En ese momento no va a correr el lapso. Una vez que retiren, ya tienen un lapso de 30 días, y les recomendamos entonces que consigan un abogado y que tramiten el recurso de alzada en España, que va a prosperar. Doctor, 30 segundos. ¿Portugal tiene una ley similar? Portugal tiene una ley similar, está dando mucho menos problemas, no hay que viajar, es menos costosa, y tenemos nuestra fe en que el gobierno de Portugal y la solidaridad que ha caracterizado a los portugueses le dé el beneplácito a toda esta gente que realmente necesita un pasaporte por distintas circunstancias y porque definitivamente tienen un origen de los sefaradí y son descendientes de aquella familia que fueron expulsadas en 1492. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y espero que podamos conversar una vez más ya con la situación mucho más avanzada y con noticias positivas para todos los que estén solicitando su pasaporte. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la audiencia. Un saludo. Estuvo con nosotros David Vitán, abogado, analista de temas políticos e internacionales, expresidente de la comunidad judía de Venezuela y expresidente del Congreso Judío Latinoamericano en Entrevista Matutina. Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan todos una excelente jornada. Un fuerte abrazo para todos. Entrevista Matutina.